A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros en Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitado a Teófilo Stulquerides. Él nos ha acompañado en diferentes ocasiones para hablar sobre lo que está pasando en el Ecuador. Hoy, Teo, vemos con mucha preocupación que el Cotopaxi echa humo. No sabemos si es humo, si es vapor, pero vemos un volcán fantástico, precioso, pero terriblemente preocupante que otra vez vuelve a tener actividad. ¿Cómo entenderlo y cómo leer las noticias que nos llegan al respecto? Bueno, hay que tener mucho cuidado con las noticias que salen porque también hay intereses atrás. Lamentablemente, debo decirlo desde el inicio que es así. Por lo tanto, no todo que sale en la prensa a través de las voces oficiales es de verdad de esto que está ocurriendo con el volcán. No solamente el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, varios organismos, varias universidades están vigilando los volcanes, hasta monitoreando los mismos y den propios datos, entre ellos también la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, y por lo tanto podemos decir que el volcán en este momento no posee ningún peligro para la población, porque en este momento que está ocurriendo es lo mismo, idéntico, un proceso hidrotermal que hemos ya vivido en 2015, donde sale vapor de agua, algo de gas, y también de vez en cuando un poquito material que está acumulado ya en el cráter y en el conducto. Hablamos de material que lo llamamos ceniza, pero no es ceniza original. Por lo tanto, podemos decir que en esos momentos, en esos días, semanas y meses, no pasará nada de peligro para la población cercana. Ahora, en el 2015 sí se genera una serie de alertas. Incluso Teófilo Stulquerides decía los riesgos que tenía si el volcán con los lahares, sobre todo desde la erupción, pero los lahares, podría colapsar al Ecuador. Entonces, pero ahora hace la comparación, Teófilos, de que está pasando lo mismo con el 2015. Es decir, en el 2015 tampoco tuvimos peligro. En el 2015 no tenemos peligro y las cosas que yo estaba diciendo antes que teníamos la primera erupción era o vamos a sacar gases de la laguna que se formó dentro del cráter, que sería una misión suicida prácticamente, o esperamos a la primera ceniza y con eso podemos evaluar qué va a pasar con el volcán. Y esto pasó. En el 14 de agosto de 2015, cuando teníamos la primera ceniza en nuestras manos y vimos que no teníamos ceniza o material juvenil, que significaría que el material llegó de la cámara de magma, entonces podemos ser seguros que no va a pasar nada. Nada de lahares, nada de explosiones fuertes, nada de flujos de lava, nada de flujos piroclásticos. Lamentablemente, la misma leída no tenían de geofísico y se puso una alerta, pero tan drástica que al día siguiente, el 15 de agosto, supuestamente han visto un flujo piroclástico y supuestamente han visto lahares que se dirigirían hacia la Tacunga. La gente entró en pánico, murieron varias personas y esto nunca ocurrió. Ni siquiera hubo ni flujo piroclástico y tampoco lahares en ese tiempo. Y lo mismo, como dije, de 2015 está pasando ahora. En el momento que tenemos la primera ceniza en nuestras manos, podemos definitivamente decir que no vamos a tener lahares y flujos de lava, y flujos piroclásticos y explosiones fuertes en 2022-2023. ¿Con cuánta anticipación o con cuánta precisión se puede saber si va a haber una erupción explosiva que genere tanto problema? Porque supuestamente el Cotopaxi cada 100, 120 años tiene una erupción como la que se vivió en el siglo XIX, entiendo yo la última, no sé bien las fechas, pero ¿cómo se puede anticipar y cómo la población debe actuar, cuánto tiempo existe? Porque no es que de pronto se enciende un fósforo y vuela todo. ¿Cómo se puede trabajar con esto? Muy buena pregunta, Claudia. Exactamente es así, que tenemos en promedio de lo que sabemos en los últimos 2.200 años, un promedio de recurrencia de 117 años, pero pasaron ya 145 años de la última fase eruptiva que justamente se culminó el 26 de junio de 1877.
Pasaron 145 años, pero si veamos todo lo que ha ocurrido antes, las 19 fases eruptivas, teníamos tan cortos tiempos como 40 años y tan largos como 200 años. Es decir, que en este momento estamos más o menos ya así, encima del promedio, pero todavía puede pasar un poquito más. En el momento que tenemos, de nuevo debo decirlo, repitiéndolo, cuando tenemos ceniza, que significa que tenemos material que surgió desde la cámara de magma, en ese momento tenemos muy poco tiempo, semanas a pocos meses, hasta que se ocurriría la catástrofe repetida de los últimos eventos que teníamos alrededor de Cotopaxi. Por lo tanto, en este momento yo diría tenemos unos años de tiempo, pero no mucho, y puede ser que se repetirá una tercera vez como una forma de precursor, una fase hidrotermal como tenemos 2015, 2022, 2023 y tal vez una vez más, pero puede ser que no llegue a una tercera fase así como ahora, no destructiva, y llegaría la destrucción potencial. De nuestra parte, como hemos estudiado bastante el volcán y también otros países con problemas similares, la única solución sería de implementar obras de mitigación que detienen el material de flujo lajárico dentro del Parque Nacional para que no llegue a las infraestructuras y a las vidas de las personas. Que eso es algo que Teo lo he repetido en diferentes ocasiones, de generar una especie de muros para desviar o contener o garantizar que no colapse el país. Ahora, hablamos de periodos, hablamos de que se puede analizar y se puede generar las alertas con los tiempos debidos. ¿Qué ocurre con el Ecuador a diferencia de México? En el DF, cuando va a haber un sismo, llegan alertas a los celulares instantes antes, pero es el tiempo suficiente para salir de un edificio. ¿Cómo lograr tener esto en Ecuador? ¿Es posible con la composición de la tierra y de las profundidades de la tierra generar estas alertas en el Ecuador o no? No, por varias razones. La más importante razón es la siguiente. Hay que tener un poquito de cuidado cuando hablamos del SISMEX, el sistema SASMEX, el sistema de alerta sísmica de México, cual funciona para la gente de la más alta densidad, que es el México DF. Si tenemos, como pasó, justamente tenemos dos muy buenos ejemplos. En septiembre de 2017 hubo dos sismos muy fuertes en México. Uno era de 3,000 kilómetros de distancia hacia México DF, y cuando pasó el terremoto, con esto salen ondas sísmicas. La onda primaria y la onda secundaria. La onda primaria, que no lleva ninguna destrucción, nos puede advertir, y después de algún tiempo, después de unos 60, 70, 80 segundos, llega la ola que realmente mueve el suelo. Esto era fantástico porque funcionó justamente así, con 3,000 kilómetros de distancia. La primera onda tenía suficiente tiempo de alertar a la gente, y la gente estaban tranquilos porque sabían, tenían algo de tiempo para salir, para hacer lo que sea, para que sean salvos. Unos 3 semanas más tarde, igual el mismo mes de septiembre de 2017, el evento era solamente 1,200 kilómetros, y allá la primera onda y el SASMEX, la alerta, que hace algo así, y llegó conjunto con el movimiento, es decir, no hubo suficiente tiempo para reaccionar para la gente. Solamente con esos dos datos, 1,200 y 3,000 kilómetros, creo que digo mucho sobre Ecuador. En Ecuador, del terremoto, el epicentro que teníamos en Pedernales, Muisne, hasta Quito, son 200 kilómetros. No hay forma de implementar un sistema como el del SASMEX en el Ecuador. Aquí tenemos otra forma de advertir a la gente con 10 minutos antes que pase alguna cosa, a través de la geodesia y de la radioactividad del ambiente. Es algo que hemos publicado y está muy elogiado en la prensa científica mundial, pero no se implementa aquí, simplemente porque alguna gente está en contra que se implementa un sistema de alerta temprana aquí en el Ecuador. Imagínate, Claudia, que esto existe. Sería importante, o sea, hay que ver alternativas para proteger a la ciudadanía de evitar, primero, tener alertas falsas, porque también es así, porque de pronto lo que pasó lo señala Teófilos en el 2015 con el tema Cotopaxi, o el 2014, uno tiene que generar alertas reales que generen tranquilidad, pero al mismo tiempo nos proteja de ciertos elementos. Volviendo al tema volcanes, vemos también que el Sangay está generando, en cambio, ceniza y que llega hasta la costa y genera problemas para cultivos, aeropuertos y todo lo demás. ¿Cómo estar o estar preparados cuando vivimos en un país lleno de volcanes, que nos puede caer ceniza, nos puede caer, espero que no otra cosa, pero saber cómo actuar, cómo estar preparados, cómo no paralizar ciertos sectores porque hay nuevos temas de ceniza? Tenemos el Tungurahua, tenemos el Reventador,
tenemos varios que varias veces han colapsado ciertos sectores. Bueno, existe una vigilancia de imágenes satelitales que son gratuitas y que deberíamos tomar en cuenta porque cada media hora se renueva imagen satelital y así sabríamos a dónde se dirige ceniza, cuánto sale de un volcán como en este momento Sancaya Reventador. Esto no tenemos como un plan de actividad de diferentes instituciones de reaccionar cuando sabemos que se dirige hacia nosotros ceniza que, como dijiste claramente, que tiene diferentes estragos para diferentes sectores como los aeropuertos, los aviones mismos y también para el agro. Esto es una cosa de falta de medidas de educación preventiva para que la gente sabe qué hay que hacer. Creo que en el año 2022 es muy fácil a través de la Secretaría de Riesgos de enseñar las páginas web que existen donde podemos, independiente de la Secretaría, averiguar a dónde se dirige ceniza y qué tenemos que hacer cuando pasa alguna cosa. Y esto es la faltante cultura de prevención que yo estoy criticando todo el tiempo, que tenemos de ser nosotros más un ejemplo y no solamente víctimas cuando pasan las cosas. Esto de cultura de prevención es importantísimo, pero ¿cómo saber discriminar? Yo no sé nada de volcanes, no sé nada de sísmica, me meto en la web y de pronto digo ceniza y me asusto. Porque también cuando hay demasiada información, nos pasó con el COVID. O sea, acabábamos utilizando 100,000 cosas que decían la web por falta de información, también hay fake news y hay otros intereses por detrás. ¿Cómo hacer que los organismos gubernamentales, la academia como la ESPE y las diferentes universidades generen información absolutamente oportuna, veraz, creíble, y que esa sea la que prime y no lo que uno ve en la web, porque a uno le duele la cabeza y si pongo en la web dolor de cabeza, puedo tener desde un paro cerebral hasta una migraña o de pronto una secuela de gripe, pero como yo, que no soy médico, sé si tengo paro cerebral, si tengo un problema de tal tipo o es simple y llanamente algo que me pasó por estrés, así de simple. Es lo mismo que se dice sobre Internet. Alguien quiere un vaso de agua y llega una manguera de los bomberos lleno con volúmenes impresionantes. El problema es, a veces hay demasiada información. Yo lo digo siempre en forma diferente. Yo digo, por ejemplo, que hay un dicho que se dice, cuando uno acepta un puesto para el cual no está calificado, es el primer acto de corrupción. Y esto pasa aquí en muchos puestos de seguridad. Creo que muchas escuelas tienen alguien que está responsable para gestión de riesgo, para simulacros, para primer auxilio, lo que sea, y normalmente esta persona ni siquiera es un médico o un paramédico, es una persona cualquiera. Esto tenemos que evitar. Y cuando tenemos las personas adecuadas y adecuadamente informadas a través de un estudio, estas personas serían la primera persona para acceder cuando pasa alguna cosa, para saber llega o no llega ceniza, con qué volumen, tenemos un problema cuando se templa la tierra. Todo esto tenemos que hacer a través de la Secretaría de Riesgos. Nosotros en este momento tenemos una alianza con ellos, una alianza estratégica con Convenio Macro. Y la ESPE con la Secretaría de Riesgos. Sí, tenemos desde unos 2-3 meses. Y yo digo siempre que somos muy subutilizados porque nosotros nos proponemos para ayudar a ellos. Ellos no son técnicos, son administradores. Y que digo siempre es a través de mí y también militares activos como pasivos de nuestra universidad que nos piden que ayudar porque lo que necesitamos a veces es una segunda opinión, y justamente el tema de Cotopaxi es esto. Hemos investigado tanto el Cotopaxi, hemos sacado documentales, documentos, filmaciones, libros, artículos científicos en las mejores revistas del mundo sobre este fenómeno, y siempre se escucha al Instituto Geofísico, cual no tiene los técnicos suficientes para esto. Por lo tanto, esto que emiten ellos se toma a pie de palabra y a veces está incorrecto. Y por lo tanto, como nosotros lo hacemos para los médicos, cuando alguien me dice algo malo, me voy para una segunda opinión. Y aquí tenemos una segunda opinión calificada para escuchar. Y al final, tal vez la segunda opinión no es tan buena, pero a mí no tengo una segunda opinión. Yo que quiero decir con esto es, la Secretaría de Riesgos tiene que asegurarse de implementar la opinión de los mejores expertos en la temática y así realmente dar el mejor a la población y a las autoridades mismas, porque si no tenemos un buen criterio, lo que podemos hacer es a veces hasta contraproducente y esto no sirve para nadie. Es decir, hay que ir analizando y evaluando y sabiendo qué información debemos buscar. Volviendo al tema del Cotopaxi, entonces, es algo que está solamente en el cráter, que se evapora, se va y se acaba el lío, de lo que tengo entendido. Exactamente, no es más. Simplemente no es más. O sea, pero a ver, si yo veo una fumarola, no sé cómo decirla, o veo
que sale humo del Cotopaxi, cómo estar tranquilo y casi disfrutar del espectáculo, porque es así. Es un espectáculo, es un valor agregado de turismo responsable, y nada más y nada menos. En el momento que tenemos buenos datos sobre qué tipo de composición tiene este fumarola que sale de allá, y mayormente es vapor de agua, y qué tipo de composición tenemos a través de las partículas que se emiten y se caen en diferentes lados, si tenemos esos dos documentos claros, podemos decir, no pasa nada y disfrutamos el espectáculo. O es algo muy peligroso, entonces tenemos que tomar otros tipos de medición, de prevención y hasta de mitigación. En este momento es simplemente un espectáculo turístico, un espectáculo de naturaleza y nada menos y nada más. ¿Cómo hacer que más jóvenes y más personas que buscan opciones de carreras vean la geología, vean todos estos puntos fundamentales para el futuro del país y sean las ingenierías en esta área que tengan mayor cantidad de alumnos? Porque vivimos en un país volcánico, vivimos en un país con muchísimas fallas, con riesgos de terremotos y sismos. ¿Qué hacer para que más personas busquen estudiar estas áreas? Bueno, creo que nuestro país es un fantástico laboratorio justamente para esto. Tenemos cuevas volcánicas como kársticas, tenemos volcanes, tenemos fallas geológicas, tenemos minería, tenemos tanta variedad en las rocas y todo que podemos aprovechar de naturaleza existente aquí en nuestro país, que en muchos otros países no existe ni siquiera un porcentaje mínimo de esto que tenemos aquí en un país tan chiquito. Tenemos un mostrario de todo. O sea, ¿quién quiere saber de esos? Geodiversidad espectacular. Una geodiversidad. Y creo que alguien que quiere realmente ser un explorador de verdad, casi lo diría como Indiana Jones, y quiere realmente ayudar a la población, estudiaría realmente geología o geofísica o algo afín de esto como geoquímica también, y en este caso podría investigar aquí muchísimo, todavía tenemos mucho por delante, y también así con su conocimiento ayudar a la población y también a las autoridades, al país mismo. Creo que se da simplemente que si se abre un poquito más las universidades, podríamos hasta aquí atraer muchísimos alumnos extranjeros que estudiarían aquí geociencias en nuestro país, porque como dije, el laboratorio se da para esto. Esto es realmente espectacular que puede darse aquí. Y por lo tanto vino aquí. A fin, tenemos aquí tantas cosas que no entiendo cómo alguien busca de estudiar administración de las empresas y no geología, de verdad. Es que uno mira la geología con todo el recelo y además piensa que es una ciencia extremadamente difícil. Pero por otro lado, Teófilos, ¿cómo hacer que Ecuador venda estos temas como atractivos turísticos? Porque uno viaja a Hawái a ver al Kilauea, paga una fortuna, y acá no existe esta parte de la geociencia, de la geodiversidad, como atractivo turístico del país. En un día visite volcanes, cuevas, vea fallas, o sea, que sería un atractivo turístico fantástico para el país. ¿Cómo lograr también, por el otro lado, sacar provecho de las maravillas que tenemos, que nos da miedo, pero aprovechemos lo que tenemos? Se va de mano a mano. En este caso necesitamos las autoridades que se acuden a la academia y a lo mejor que tendremos un reforzamiento de las academias en las carreras de turismo. Cuanto ellos mismos no solamente sacan gente que al final creen que cuando termina la carrera de turismo, que sacan una agencia de viajes y no es así, que los mismos que estudian turismo, que son medio arqueólogos, medio geólogos, medio biólogos, medio físicos y todo lo demás, y también ellos investigan y publican. Es muy importante que la publicación sale en revistas internacionales como en libros de divulgación. Cuando tenemos esos libros y se venden en forma de mercado internacional, en inglés, en francés, en italiano, en ruso, lo que sea, allá la gente van a entender que aquí tenemos algo diferente. Y esto es el marketing mismo. Necesitamos gente de marketing, gente de turismo, los arqueólogos, los geólogos, los todólogos, de que realmente se preocupan de nuestro los todólogos que pueden generar fake news, hasta ahí no, eso no acepto. Los todólogos no saben mucho de mucho. Bueno, pero al mismo que sirven para promocionar nuestro país, ¿no? Y esto es la cosa que necesitamos. También los medios de comunicación que sacan cada rato un pequeño videoclip de Cotopaxi, de la cascada X, del volcán X, de la cueva X, de las islas maravillosas allá que tenemos en Galápagos, de la parte submarina que todavía no se explota, de la parte subterránea que tampoco nos explota como debería. Todo esto nos va a servir, pero
necesitamos para esto toda la gente de marketing, comercio, de turismo, de geología, de todos, para que en mano a mano sacan productos y promueven nuestro país como se merece. Muchísimas gracias a Teófilo Stulquerides. Eres muy claro al decir, este momento de Cotopaxi hay que apreciarlo, hay que disfrutarlo, la vista es fantástica, no genera problemas, que esperemos que se quede muchos años quieto y solamente nos muestre estos preciosos espectáculos para poder disfrutarlos. Y además, retomamos, él es muy claro en generar prevención de riesgo, es fundamental para el país y para todos los países del mundo, pero también saber aprovechar esta geodiversidad que tenemos, ya sea desde la academia, desde el turismo, desde el marketing, porque Ecuador es un país único del cual debemos estar orgullosos y aprender a mostrar todo lo que tenemos. Nuevamente, gracias a Teófilo Stulquerides y a ustedes que nos han acompañado en Verde 2.0. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.